de las diferentes movilizaciones que todavía quedan en el país. Ha habido un acuerdo con los profesionales en salud, con el Colegio Médico, que ha sido firmado, ratificado, en salud en La Paz movilizados, transportistas en Cochabamba y otras regiones. Hay muchas movilizaciones. ¿Cuál es el parecer del gobierno sobre este tema? Y muchos de ellos sumándose a este pedido de abrogar el Código Penal. Uh-huh. Bueno, el panorama es más positivo de lo que se pensaba en el fin de semana último. Recordemos que corrieron versiones de que esta semana pues se iba a dar una paralización general del país por un bloqueo anunciado por el transporte pesado nacional e internacional, que bueno, pues se iba a cortar el suministro de carburantes, que iba a haber carestía de los mismos, y resulta que todos esos anuncios pues se fueron cayendo uno a uno. No ha habido desabastecimiento de carburantes, eso la ciudadanía lo ha comprendido inmediatamente. La oferta de carburantes pues está absolutamente en consonancia con la demanda. El tema del bloqueo de carreteras, cierre de fronteras, en fin, que fue anunciado, César, pues no se ha dado. Ahí creo que ha habido una actuación eficiente de la policía en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, y bueno, pues algunos llamamientos que han hecho algunas organizaciones pues no han tenido el grado de convocatoria que esperaban. Hoy día pues debía realizarse un paro anunciado por el señor Guido Midma, un paro de 24 horas, y sin embargo consta al país que aquello no ha ocurrido, no ha habido tal paro, y es porque los sectores productivos, César, no acatan este tipo de convocatorias que realiza el señor Guido Midma. No han acatado fabriles, mineros, constructores, petroleros, trabajadores en luz y fuerza, magisterio urbano y rural, de hecho no pueden acatar, están en vacaciones. Entonces creemos, César, que bueno, pues no está dándose en el grado que querían sus organizadores, quienes están promoviendo este tipo de acciones, pues no se están dando en la medida que ellos esperaban. Y bueno, como gobierno nosotros vamos a seguir tomando iniciativas que tienen que ver con el diálogo, pero también tienen que ver con aplicar las disposiciones legales. Viceministro, los médicos continúan movilizados en Santa Cruz, los profesionales de salud también acá en La Paz. Los médicos han vuelto a los hospitales, pero los profesionales en salud no. Los médicos en Santa Cruz siguen movilizados y van a continuar rechazando, piden la abrogación del Código Penal. Lo cual muestra que el tema no era propiamente de médicos, ¿no? O sea, sectorial. Ellos dijeron que eran reivindicaciones sectoriales, dijeron que que se estaban movilizando en defensa de la salud, en fin, pusieron esos argumentos. Nosotros fuimos atendiendo puntualmente a través del diálogo. Ahí el ministro Carlos Romero, el presidente del Senado, senador González, se reunieron con los colegios médicos, fueron atendiendo uno a uno sus planteamientos estrictamente sectoriales, y bueno, se llegó a un entendimiento, un acta que lo suscribieron, y bueno, desde entonces se está normalizando la situación de atención de salud para la ciudadanía. Pero bueno, no faltan sectores que son intransigentes. Nosotros explicando los detalles de las acciones que está haciendo el gobierno a propósito de las movilizaciones. El código del sistema penal boliviano. Y hay que decir sobre este tema, hace un momento escuchaba al senador Oscar Ortiz, muy entusiasta y efusivo él, hablando de este artículo y aquel otro artículo y este otro más, y por acá también, en fin. Y uno se pregunta, él es senador del Estado, ¿y qué hizo pues en 2 años que se han debatido todos estos artículos, que se han debatido ahí en el Senado? Parece que de manera absolutamente irresponsable él no ha cumplido con sus funciones de legislador, seguramente no iba ni a las sesiones, no lo sé, pero sí escuché las declaraciones de la diputada Susana Rivero,
presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y de la Comisión Mixta de ambas cámaras, que indicó esta mañana que hace 18 meses se les entregó a los senadores y diputados de la oposición el proyecto de ley del nuevo Código del Sistema Penal Boliviano, hace 18 meses. Entonces resulta que han tenido todo ese tiempo, ha habido largos debates. No es cierto que este código se aprobó de manera inconsulta, que no se conocía. Se ha visto todos esos aspectos, se ha socializado y bueno, pues es un código que, repito, cumple con todos los requisitos de legalidad y constitucionalidad. Y espero que, bueno, pues el debate hacia adelante tenga que ver con la socialización. Hay que continuar socializando, claro que sí, y tenemos 18 meses para hacerlo también. Viceministro, hoy la ministra de Salud reaparece y señala de que van a haber descuentos. Bueno, la ministra de Salud ha expresado una posición que es algo así como una declaración de principios, ¿no?, del gobierno, que lo dijimos no ayer ni anteayer, sino hace varios años. Yo recuerdo cuando había conflictos, por ejemplo, con el sector educativo, ¿no? Hubo algún paro de la educación y allí quien es ministro del sector, el ministro Roberto Aguilar, indicó que, bueno, pues día no trabajado es día no pagado. Y eso es lo que ha expresado la ministra Ariana Campero esta mañana con respecto al sector de salud. Y bueno, de verdad que a mí me llama la atención ahora. Los dirigentes del Colegio Médico dicen, no, pero eso no puede ser, eso no se habló, pero es que no es un tema que se hable o se negocie ese. Además, si vemos el acta de acuerdo que suscribieron con el ministro Carlos Romero y con el presidente de la Cámara de Senadores, en ese acta dice que los temas de sanciones, y por supuesto un descuento es una sanción, serán tocados con las autoridades sectoriales, serán materias de tratamiento con las autoridades sectoriales. Bueno. Y bueno, la autoridad sectorial es la ministra de Salud, y la ministra de Salud ha expresado una posición que es como cabeza de sector, no es una opinión personal la suya, es una posición como cabeza de sector y tiene que ver con esto. Los médicos pararon durante bastantes días, más de 40, perjudicaron el acceso de la población a los servicios de salud, que es un derecho humano, y resulta que, bueno, pues se llegó a un acuerdo, se respondió a sus peticiones sectoriales, se ha derogado 2 artículos que ellos en principio observaron del Código del Sistema Penal Boliviano. Ellos en principio tenían ese planteamiento, luego han cambiado a abrogatoria, en fin, pero al principio ellos decían estos 2 artículos los observamos, se han derogado, se ha cumplido con ese pedido. Bien. Y bueno, creo yo que ahora corresponde aplicar la ley en cuanto se refiere a día no trabajado, día no cancelado. Viceministro, muchas gracias por estos minutos, ha sido claro, concreto. Este es el panorama que refleja el gobierno a propósito de las diferentes acciones que se están tomando en el país, que según lo que acaba de decir el viceministro Rada, no preocupa, digamos, de tal manera porque no se han visualizado los conflictos. Viceministro, muchas gracias. Muchas gracias, César. Pero una puntualización nada más. Sí preocupa, sí, estamos... hay preocupación y por supuesto que también estamos tomando todas aquellas medidas de diálogo, de acercamiento a los sectores, de explicación de todo aquello que debe ser explicado, de informar a la población, en fin, para evitar que este tipo de anuncios, de conflictos se extiendan. Creo que la ciudadanía ya está cansada de este tipo de conflictos y creo que, hace un momento se hablaba del Rally Dakar, creo que la gente ya empieza a introducirse también en ese tema, el del paso del Rally Dakar por nuestro país, y lo va a hacer con mucho entusiasmo. Muchas gracias, César. Gracias, viceministro. Un gusto. Ha sido un placer. Gracias por estos minutos. Una pausa, Naira, por favor. Tenemos que seguir hablando de varios temas acá en Que No Me Pierda. Ya regresamos. La agenda aún es amplia, así es, César. Amigos, quédense con nosotros. Pero por lo pronto les ofrecemos 30 sugerencias